El juez pronunció la sentencia. Se concede la custodia a la madre. Las lágrimas brotaron sin control, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de triunfo. Doña Emilia, mi suegra, había perdido. Había perdido la batalla por controlar mi vida, mi familia y, sobre todo, mis hijos. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi nombre es Fernanda, tengo 36 años y soy emigrante de México. Llegué a Chicago, Illinois, con mi esposo, Ricardo, un mexicano de 39 años, y nuestros 2 hijos pequeños, con el sueño de una vida mejor. Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla gracias a doña Emilia, su madre, una mujer mexicana de 65 años, cuyo amor por su hijo se traducía en un control obsesivo y una manipulación implacable. Doña Emilia, desde el principio, se opuso a mi presencia en su familia. Como emigrante de México, yo era una amenaza para su posición dominante. Como emigrante de Venezuela, ya estaba acostumbrada a la discriminación, pero la implacable campaña de desprestigio de mi suegra superaba cualquier experiencia. Sus ataques fueron sutiles al principio. Comentarios hirientes, insinuaciones, mentiras disfrazadas de consejos maternales. Luego se volvió más agresiva, descarada, incluso violenta. Doña Emilia se dedicó a minar mi autoestima, a sembrar la desconfianza entre Ricardo y yo. Decía que era una mala madre, que descuidaba a mis hijos, que no era lo suficientemente buena para ellos. Sus mentiras fueron constantes, calculadas, dirigidas a minar mi estabilidad emocional y a convencer a Ricardo de que yo era una amenaza para su bienestar. Sus mentiras se extendían a cada aspecto de mi vida, incluso a acusaciones de robo de dinero y adicción a drogas. Ricardo, un hombre bueno pero indeciso, se fue dejando influenciar por su madre. Su indecisión era alimentada constantemente por la manipulación de doña Emilia, quien utilizaba su rol materno para controlarlo, para sembrar la duda en su mente, para que dudara de mi amor, de mi capacidad y, sobre todo, de mi amor por sus hijos. Trabajaba sin descanso, día y noche, para darles lo mejor a mis hijos. Limpiaba casas, cuidaba niños, hacía cualquier trabajo para mantener a mi familia. Pero doña Emilia manipulaba a Ricardo, haciéndolo creer que todo era insuficiente, que estaba descuidando a los niños. Ella manipulaba a Ricardo y a mis hijos, presentándolos como víctimas de mi supuesta negligencia, generando una sensación de culpa constante en Ricardo. La emigrante de México, que era yo, estaba al borde de la desesperación. La situación llegó a un punto crítico cuando doña Emilia logró convencer a Ricardo de que yo era una mala madre. El proceso de custodia fue una batalla legal agotadora, llena de mentiras, de manipulación y de injusticias. Doña Emilia utilizaba sus contactos, su influencia y sus recursos económicos para manipular al sistema, para convencer a todos de que yo era una amenaza para el bienestar de mis hijos. Como emigrante de Venezuela, había vivido muchas cosas, pero esta era completamente diferente. Como emigrante de México, yo jamás pensé que esto podría pasarme a mí. La pérdida de la custodia fue devastadora, un golpe que me destrozó el alma. El dolor de la separación de mis hijos era insoportable, una herida abierta que sangraba constantemente. Pero en medio del dolor encontré la fuerza para luchar. Con la ayuda de amigos, de abogados y de organizaciones de apoyo a mujeres, comencé a construir mi defensa. Recopilé pruebas, testimonios, cualquier evidencia que pudiera demostrar la mentira y la manipulación de doña Emilia. La búsqueda de la justicia fue un proceso largo y difícil, lleno de frustraciones, de desilusiones y de momentos de desesperación. El proceso legal fue una batalla agotadora, llena de momentos de profunda desesperación y de breves instantes de esperanza.
Cada audiencia era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para demostrar la verdad, para exponer la manipulación de doña Emilia y para recuperar a mis hijos. La presión era inmensa, la incertidumbre constante. Había días en que el peso de la situación me abrumaba, en que la desesperación amenazaba con consumirme, pero en medio del dolor encontré fuerza en mis hijos. Sus rostros, sus voces, sus recuerdos se convirtieron en mi motor, en mi impulso para seguir luchando. Su amor, su inocencia me recordaban constantemente el objetivo de mi lucha: recuperarlos, protegerlos y darles la vida que merecían. Conseguí un abogado especializado en casos de custodia, una mujer con gran experiencia y una profunda sensibilidad hacia mi situación. Su apoyo profesional y su comprensión personal fueron fundamentales para construir una estrategia legal sólida y efectiva. Juntas, trabajamos incansablemente, analizando cada detalle, cada documento, cada testimonio, para construir una defensa sólida e irrefutable. La estrategia se centró en demostrar la manipulación de doña Emilia, su intento de controlar a Ricardo y su falta de consideración hacia el bienestar de mis hijos. Presentamos pruebas de sus mentiras, de sus calumnias, de sus intentos de alejarme de mis hijos. Los testimonios de mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo confirmaron mi dedicación como madre, mi amor incondicional por mis hijos y mi esfuerzo por brindarles una vida digna. Mientras tanto, mi vida se había transformado en una lucha constante. Trabajaba sin descanso para pagar los honorarios del abogado, para mantenerme a mí misma y para asegurar una vida digna, aunque lejos de mis hijos. La tristeza y la nostalgia eran constantes, compañeras, pero mi determinación de recuperar a mis hijos nunca flaqueó. Los encuentros con mis hijos, permitidos bajo supervisión judicial, se convirtieron en momentos de intenso dolor y de profunda alegría. Cada abrazo, cada beso, cada palabra compartida era una pequeña victoria, un recordatorio del profundo amor que nos unía. Esos encuentros eran cortos, limitados, pero esenciales para mantener el vínculo y para alimentar mi esperanza. La lucha legal fue larga y costosa. Había momentos de profunda frustración, de desesperanza, de desilusión, pero la imagen de mis hijos, sus sonrisas, sus abrazos, me daban la fuerza para seguir adelante. Nunca perdí la fe en la justicia, en la verdad y en el poder del amor incondicional de una madre. La experiencia me hizo más fuerte, más resiliente, más consciente de mi propio valor y de la importancia de la justicia. Había encontrado una nueva fuerza, una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a luchar por lo que creía justo, a defender a mis hijos, a proteger su bienestar, a no rendirme ante la adversidad. La emigrante de México, que era yo, estaba luchando contra una injusticia inmensa y jamás se rendiría. El proceso fue un camino largo y doloroso, pero cada paso me acercaba más a la verdad, esa piedra angular que sostenía mi lucha, ese faro que me guiaba en la oscuridad. El día del juicio llegó finalmente. Sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Había trabajado incansablemente junto a mi abogada para construir una defensa sólida, para presentar todos los elementos necesarios para demostrar la verdad. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero también sabía que había hecho todo lo que estaba a mi alcance para luchar por mis hijos. Entré a la sala del tribunal con el corazón latiendo con fuerza. Doña Emilia estaba allí, sentada junto a su abogado, con una expresión de arrogancia y suficiencia que me causaba una profunda repulsión. Ricardo también estaba presente, su rostro reflejando una mezcla de culpa y ansiedad. Su presencia, aunque tensa, me brindaba un pequeño rayo de esperanza. El juicio se prolongó durante horas. Mi abogada presentó los argumentos de la defensa con firmeza, claridad y precisión.
Presentó las pruebas, los testimonios, las evidencias que demostraban la manipulación de doña Emilia y la injusticia del proceso de custodia inicial. Su exposición fue impecable, una demostración de profesionalismo y de compromiso con la justicia. Durante mi testimonio tuve que contener las lágrimas, pero la emoción era palpable. Hablé de mi amor por mis hijos, de mi dedicación como madre, de mi esfuerzo por brindarles una vida digna a pesar de las dificultades. Describí los obstáculos que había superado, el sacrificio que había hecho, el dolor que había soportado. Mi voz temblaba, pero mi mensaje fue claro, contundente y lleno de verdad. El testimonio de los testigos fue crucial. Mis amigos, vecinos y compañeros de trabajo corroboraron mi versión de los hechos, describiendo mi dedicación como madre, mi esfuerzo constante y la falsedad de las acusaciones de doña Emilia. Sus testimonios, sinceros y emotivos, contribuyeron a mostrar la manipulación y la falta de fundamento de las acusaciones en mi contra. El testimonio de Ricardo fue crucial. Aunque inicialmente había sido influenciado por doña Emilia, había comenzado a dudar de las mentiras de su madre. Durante el proceso legal, había comenzado a darse cuenta de la manipulación, de la injusticia del proceso inicial y del daño causado a nuestra familia. Su testimonio, aunque vacilante al principio, fue contundente, demostrando su apoyo y su deseo de que sus hijos estuvieran conmigo. La declaración final de mi abogada fue una síntesis de todo el proceso, una conclusión clara y convincente que resumía la manipulación de doña Emilia, la injusticia del proceso inicial y la necesidad de devolverme la custodia de mis hijos. Su argumento fue poderoso, emocional y legalmente sólido. La espera del veredicto fue un periodo de profunda ansiedad y tensión. Cada minuto parecía una eternidad. En ese momento me aferré al amor incondicional de mis hijos, a la fuerza interior que me había mantenido en pie durante todo este tiempo, a la esperanza de que la verdad prevalecería. Finalmente, el juez dictó la sentencia que esperé durante meses, la sentencia que marcaría un antes y un después en mi vida, la sentencia que me devolvería a mis hijos, la sentencia que demostraría quién era la verdadera familia tóxica. La tensión de los meses anteriores se desvaneció en ese momento. La calma y la paz invadieron mi corazón. La justicia se había hecho. La verdad, esa fuerza incontenible, había triunfado por fin. El proceso no había sido fácil, pero la victoria era una recompensa a la perseverancia y a la fe en la justicia. La emigrante de México, que había sufrido tantas injusticias, había encontrado por fin su justicia. La emigrante de Venezuela que estaba en mí la conocía muy bien. El día que recuperé la custodia de mis hijos fue uno de los más felices de mi vida. La alegría fue indescriptible, una mezcla de alivio, de felicidad y de profunda gratitud. Los abrazos con mis hijos fueron intensos, llenos de amor, de emoción y de una alegría incontenible. Habíamos pasado meses separados, meses de dolor, de sufrimiento, de nostalgia, pero finalmente estábamos juntos de nuevo. El reencuentro fue un momento inolvidable. Sus caritas, sus sonrisas, sus abrazos me devolvieron la vida. Habíamos sufrido mucho, pero la alegría de estar juntos borró, aunque no eliminó, el dolor del pasado. El amor incondicional entre una madre y sus hijos superó cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier injusticia. La vida no volvió a la normalidad de inmediato. Los niños habían sufrido, habían sido expuestos a la manipulación y a la toxicidad de doña Emilia. Había cicatrices emocionales que sanar, miedos que superar, una confianza que reconstruir. Pero con paciencia, con amor y con una terapia especializada, comenzamos a sanar las heridas del pasado. Doña Emilia, derrotada en los tribunales, sufrió un revés emocional significativo.
Su intento de controlar a Ricardo y de separarlo de mí había fracasado. Su manipulación había sido expuesta, su poder se había desvanecido. La justicia, aunque tardía, había llegado, mostrando que el karma existe y que la verdad siempre prevalece. Su frustración y su resentimiento eran evidentes. Intentaba mantener contacto con mis hijos, pero Ricardo y yo establecimos límites claros, protegiendo a nuestros niños de su influencia tóxica. Sus llamadas eran cada vez menos frecuentes, sus mensajes más espaciados. Su poder había disminuido, su influencia se había desvanecido. La relación con Ricardo también se transformó. Había aprendido la lección de la manipulación de su madre, había visto la verdad y había decidido apoyarme incondicionalmente en la lucha por recuperar a nuestros hijos. Su arrepentimiento fue genuino, su compromiso total. La reconstrucción de nuestra relación fue un proceso gradual, pero la confianza, la comunicación y el amor mutuo se fortalecieron. Ricardo comprendió la importancia de establecer límites con su madre, de proteger nuestra familia de su toxicidad y de apoyarme en todo momento. El apoyo de mi familia y amigos fue fundamental durante este proceso. Su amor, su comprensión y su ayuda me dieron la fuerza necesaria para superar los momentos más difíciles. La comunidad latina de Chicago se unió a mi causa, brindándome su apoyo moral y práctico. La solidaridad y la empatía de la gente me demostraron que no estaba sola, que la justicia y la verdad podían prevalecer. Con el tiempo, recuperé la estabilidad emocional, encontré un nuevo trabajo que me permitió equilibrar mi vida profesional y personal, brindándome la independencia económica que necesitaba. Comencé a realizar talleres y charlas para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares, brindando mi experiencia y mi apoyo. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres, un testimonio del poder del amor incondicional de una madre, de la fuerza de la perseverancia y de la importancia de la justicia. La justicia había llegado, la verdad había prevalecido y mi familia había renacido, más fuerte, más unida y con una fe inquebrantable en el poder del amor y la perseverancia. El futuro se extendía ante nosotros, un futuro que construiríamos juntos, con la sabiduría del pasado, con la fuerza del presente y con la esperanza de un futuro brillante. El próximo capítulo de mi vida sería aún más gratificante, con la certeza de que había superado el obstáculo más grande, con la certeza de que había construido una familia fuerte, unida y capaz de superar cualquier adversidad. La emigrante de México había logrado una victoria inmensa, una victoria merecida, el triunfo de la perseverancia, del amor incondicional y de la fe en la justicia. Después de la resolución del juicio, mi vida experimentó una transformación profunda. La alegría de recuperar la custodia de mis hijos fue inmensa, pero también fue un punto de partida para reconstruir nuestra vida familiar. Los meses de separación habían dejado huellas en nuestros corazones, cicatrices emocionales que necesitaban tiempo y dedicación para sanar. Iniciamos terapia familiar. Un profesional especializado en trauma infantil nos ayudó a procesar el dolor de la separación, a reconstruir la confianza y a fortalecer nuestros lazos familiares. Los niños, con la ayuda del terapeuta, comenzaron a expresar sus emociones, sus miedos y sus experiencias. El proceso fue lento, gradual, pero sumamente importante para la sanación de nuestras heridas. Doña Emilia, aunque derrotada en los tribunales, seguía intentando interferir en nuestras vidas. Sus llamadas y mensajes eran esporádicos, pero siempre con un tono de manipulación y resentimiento. Ricardo, sin embargo, se había fortalecido y establecido límites claros. Ya no permitía que doña Emilia interfiriera en nuestras decisiones familiares ni que manipulara a nuestros hijos.
Sus contactos con ella eran breves y distantes, enfocados en la cortesía, sin alimentar la toxicidad. Comencé a trabajar en un proyecto que combinaba mi pasión por la escritura con mi experiencia personal. Empecé a escribir un blog sobre mi experiencia, compartiendo mi historia con otras madres que habían pasado por situaciones similares. El blog se convirtió en un espacio para compartir, para conectar con otras mujeres y para brindar apoyo, esperanza y aliento a quienes estaban luchando por sus hijos. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres de todo el mundo se pusieron en contacto conmigo, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Sentí una profunda conexión con ellas, una empatía que trascendía las fronteras geográficas y culturales. Mi experiencia personal se convirtió en una herramienta para ayudar a otras, para empoderarlas y para darles la fuerza necesaria para luchar por sus hijos. El blog me dio una plataforma para hablar sobre la importancia de la justicia, de la necesidad de proteger a los niños de la manipulación adulta y de la importancia de la ayuda profesional en casos de trauma infantil. Comencé a recibir invitaciones para dar charlas y conferencias, compartiendo mi experiencia con un público cada vez más amplio. Mi historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, de perseverancia y de la fuerza inconmensurable del amor materno. Mi relación con Ricardo se fortaleció. Habíamos pasado por un proceso doloroso, pero habíamos aprendido a comunicarnos de manera efectiva, a expresar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente. La confianza, reconstruida con paciencia y constancia, se había convertido en el pilar fundamental de nuestra relación. Habíamos aprendido a proteger nuestra familia de la toxicidad externa, a establecer límites claros y a priorizar nuestra felicidad y el bienestar de nuestros hijos. La estabilidad emocional que había logrado me permitió enfocarme en mi crecimiento personal y profesional. Comencé a estudiar una maestría en línea, combinando mis estudios con mi trabajo y mi activismo social. El deseo de superación y de crecimiento personal se había convertido en una fuente de satisfacción y de orgullo. El pasado doloroso se había convertido en un motor, una fuerza impulsora que me empujaba a alcanzar nuevas metas, a desafiar mis límites y a construir un futuro mejor para mi familia. El tiempo pasó, sanando heridas, construyendo nuevas bases. El futuro se presentaba brillante, lleno de oportunidades y de sueños compartidos. Pero, entre la dicha y el futuro, un evento inesperado se acercaba, un evento que pondría a prueba la fortaleza que había construido, que desafiaría la paz que había logrado alcanzar, un evento que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Un evento relacionado con doña Emilia, un evento que nos mostraría la verdadera magnitud del daño que había causado, el impacto real de sus acciones y el precio final que tendría que pagar. Un día recibí una llamada telefónica inesperada. Era una trabajadora social del asilo de ancianos donde residía doña Emilia. Su voz era seria, casi solemne. Doña Emilia había sufrido un derrame cerebral. Su estado era crítico. La trabajadora social me informó que doña Emilia había pedido verme antes de que su estado empeorara aún más. La noticia me dejó perpleja. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió. Culpa, tristeza, recelo y, sorprendentemente, una profunda compasión. La imagen de doña Emilia, vulnerable e indefensa, contrastaba fuertemente con la imagen de la mujer manipuladora y controladora que había conocido. El tiempo había borrado parte del resentimiento, pero la herida del pasado seguía abierta. Visité a doña Emilia en el hospital. Su aspecto era frágil, su cuerpo debilitado, su mente nublada. Con dificultad logró mirarme y en sus ojos vi un destello de arrepentimiento, una especie de reconocimiento tardío. No dijo nada, pero su mirada transmitía un mensaje profundo, un mensaje de pesar y de despedida. Fue un encuentro breve,
lleno de emociones contenidas, pero profundamente conmovedor. En ese momento, me di cuenta de que el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo me había estado impidiendo vivir plenamente. Perdonar a doña Emilia no significaba olvidar el daño que me había causado, sino liberarme del peso de la amargura, del rencor y del odio que me habían acompañado durante años. Perdonar era un acto de amor propio, un acto de liberación personal. Era el último paso en mi propio proceso de sanación. Los días siguientes fueron intensos, llenos de emociones encontradas. Había momentos en que el dolor y la tristeza me abrumaban, pero la paz que había logrado construir con mis hijos y Ricardo me sostenía, me daba fuerza para seguir adelante. Hablé con Ricardo, con mi familia, con amigos, compartiendo mi lucha interior y buscando consuelo en su apoyo. Poco después, doña Emilia falleció. Su muerte no me produjo dolor ni resentimiento. Sentí una profunda tristeza, por supuesto, por la pérdida de la madre de Ricardo, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El funeral fue íntimo, una reunión familiar y unos pocos amigos cercanos. No hubo drama ni confrontaciones, solo una despedida serena. En ese momento, frente a la tumba de doña Emilia, comprendí que el verdadero karma no era un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Doña Emilia había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad y el arrepentimiento. Su muerte había sido una liberación para ella y para nosotros. La vida, como un río, sigue su curso. Había superado las adversidades, había perdonado, había sanado y había aprendido a vivir plenamente, con amor, con confianza y con gratitud. El pasado había quedado atrás, convertido en una lección invaluable. Había aprendido a establecer límites, a proteger mi propia felicidad, a confiar en mi fuerza interior y a comprender que el verdadero triunfo no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir construyendo una vida llena de amor, de esperanza y de paz. El karma no es un castigo, sino un ciclo, y el ciclo de mi vida, con sus altibajos y sus lecciones aprendidas, finalmente había encontrado su punto de equilibrio, su armonía, y ese era el verdadero triunfo, el final de una etapa, el comienzo de otra, llena de amor, felicidad y la dulce tranquilidad de la paz interior. La emigrante de México había logrado una victoria inmensa, una victoria merecida, el triunfo de la perseverancia, del amor incondicional y de la fe en la justicia.